Esto es Agenda 7.3, hoy 7 de septiembre. Yo soy Jennifer Salazar. Vamos a conocer en esos 30 minutos los temas culturales más importantes del día. Bienvenidos. Vamos a iniciar con el Congreso de la República, que aprobó por mayoría el proyecto de la ley del libro que prorroga por un año más los beneficios tributarios a la industria editorial. El dictamen también precisa que el gobierno nacional, regional y municipal deberán fomentar la edición y divulgación de obras literarias en lenguas originarias. Pero el único cambio que se le puede prometer al pueblo es la cultura y la educación. Ese es el gran cambio que nos va a mover hacia el desarrollo. El día que el peruano sepa que tiene al alcance de su mano el saber, la oportunidad, que tiene de su lado al Estado, y que nacer en el Perú no es una condena a miseria perpetua. El congresista Francesco Petrosi dijo que solo leyendo libros seremos libres. De esta manera sustentó el proyecto de ley para el desarrollo del derecho a la lectura y la promoción del libro, las bibliotecas y las librerías. La norma, que fue aprobada por mayoría, prorroga la vigencia de la exoneración tributaria por un año a las editoriales, siempre y cuando se dediquen a la impresión de libros. Si hablamos de 9 millones de personas que en la actualidad requieren de la lectura de un libro, esa exoneración obviamente les ayuda a conseguir los libros a un precio mucho más cómodo. Pero no solo debemos preocuparnos en la coyuntura económica, también deberíamos de preocuparnos en la misma cultura de la lectura. A partir del 18 de octubre, que terminaba este plazo, los libros no van a subir. Nosotros vamos a poder fiscalizar que la lectura en el Perú siga siendo fácil, siga siendo posible para todos los habitantes del país de todas las condiciones sociales. El dictamen aprobado también precisa que el gobierno nacional, regional y municipal deberán fomentar la edición y divulgación de obras literarias en lenguas originarias, andinas y amazónicas. Y que el Ministerio de Educación y de Cultura puedan fomentarlas a partir de, por ejemplo, publicar textos de autores nacionales, concordar para que incluso dentro de la currícula educativa estas se promuevan. Eso es valiosísimo. Yo creo que es muy importante que tengamos textos en lenguas originarias hablando de nuestra realidad y también la visibilidad de toda la diversidad cultural en las aulas, ¿no? El Pleno del Congreso también aprobó por unanimidad el proyecto que propone fortalecer diversas normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Bueno, vamos ahora con otro tema importante. Investigadores de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco hallaron una secuencia de estructuras y material cultural que pertenecería a diferentes momentos de la época inca, colonial y republicana. El descubrimiento se dio en Amaru Cancha, donde actualmente se encuentra instalada la sede judicial de esta ciudad. Los profesionales y especialistas de la entidad cultural realizan trabajos en 3 unidades de investigación arqueológica donde se hallaron segmentos de muros. El objetivo es establecer el origen de la Yacta del Cusco, definiendo si se originó de manera planificada, así como también investigar sobre la estructura urbana del Cusco en la época inca y establecer los impactos causados en el tejido urbano en la época colonial y republicana. Bueno, vamos a contarles que el Ministerio de Cultura y Petroperú ampliaron hasta el martes 18 de septiembre la recepción de postulaciones al Premio Nacional de Cultura 2018. Esto con el fin de dar oportunidad a los postulantes que provienen de las diversas regiones de nuestro país. A fin de incluir a la mayor cantidad de propuestas ciudadanas y que nadie se quede fuera, el Premio Nacional de Cultura 2018 amplía la entrega de postulaciones. El Premio Nacional de Cultura es el máximo galardón que entrega el Estado a las personas y organizaciones nacionales que contribuyen en la construcción de la identidad, el fomento de la creatividad y el respeto a la diversidad cultural. Más tiempo significa darle más tiempo a las personas para que se organicen y presenten sus candidaturas, ¿no? Y justamente como a veces, debido a toda la información que hay en nuestro país, la información no logra llegar a todas las personas que podrían tener candidaturas muy interesantes, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales. Tiene premio pecuniario, evidentemente,
Y en las tres categorías también es importante aclarar que la categoría de buenas prácticas institucionales siempre es abierta, no tiene el eje temático de ciencias sociales en este caso, sino pueden ser varias instituciones de cualquier ámbito. La primera artista nacional, Susana Baca, está entre las personalidades que han recibido este premio. Yo invito a todos los peruanos que participen en esta convocatoria del Premio Nacional de Cultura. Las comunidades pueden presentar sus personajes y apoyar a personas como me apoyaron a mí. La decisión la tiene usted, así que si ya tiene a su candidato, tiene la opción de postularlo hasta el 18 de septiembre. Puede presentar la postulación en la sede central del Ministerio de Cultura o en las direcciones desconcentradas en todo el país. Consulte las bases del concurso en www.cultura.gov.pe. Amigos, ahora tenemos información con nuestra compañera Claudia Álvarez desde el Cercado de Lima. Claudia, contigo. Si se quiere conocer del Perú colonial, debemos de dar una mirada obligatoria a las acuarelas de Martínez de Compañón. Y precisamente hemos llegado hasta el Museo de Arte de Lima para ser parte de esta exposición denominada El Perú Ilustrado, Martínez Compañón y su legado. Y precisamente tenemos con nosotros aquí al curador de esta exposición, Ricardo Kusunoki. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. Buenas Cuéntanos, tardes. ¿qué se exhibe? Me precisabas que estas son 2 copias de las 9 copias originales que se encuentran en España. Sí, lo que pasa es que, bueno, ante todo, para nosotros es una ocasión muy especial porque estos dos álbumes que están acá no pertenecen a la colección del museo, sino son de la colección del Banco BBVA Continental. Y para nosotros son piezas claves porque el Mali ha ido creando en los últimos años una colección de fotografía, de grabado, de pintura, que habla acerca de las representaciones del país. Entonces, el inicio de la idea de representar el país en realidad está aquí, en este álbum. Estos álbumes forman parte de un conjunto muy grande de acuarelas que mandó a hacer el obispo Baltasar Martínez de Compañón, que era obispo de Trujillo, entre 1780 y 1790 más o menos, que es el periodo en el que es obispo de Trujillo. Y la idea que tenía era crear un gran repertorio visual de costumbres, fauna, flora, modos de trabajar algunos productos que se hacían allí, paños, herrajes de metales, por ejemplo. ¿Es un registro visual a pedido del rey de España? No, es un registro visual que él hace para enviarlo al rey de España, pero como una iniciativa personal. En aquel momento el rey de España, que era Carlos III, estaba intentando tener la mayor cantidad de información posible acerca de sus territorios virreinales. Entonces, de alguna manera promovió que las autoridades locales comenzasen a hacer un registro de este tipo de información. Pero es Compañón quien hace el trabajo más preciso, más detallado, de manera que reúne una colección de 9 tomos de acuarelas que envía el rey de España. Estas que exhibimos acá son las segundas versiones de esas acuarelas. No solo mandó a hacer acuarelas para enviarse a España, sino el propio Compañón conservó varios ejemplos de estas piezas. Para las personas que accedan a esa sala también van a poder ver otro tipo de acuarelas de la época colonial. Sí, por ejemplo tenemos, estas dos son bien interesantes, son 2 grabados que se hicieron, estos 2 grabados que tenemos aquí, que se hicieron en Europa, porque pueden dejar en claro cuál es el cambio que se produce a fines del siglo XVIII con respecto a cómo se representaba el país. Las 2 son vistas de Lima, pero si te das cuenta, esta es una vista mucho más abstracta. Es en realidad, la idea es solo mostrar el perfil de la ciudad amurallado como si fuera una gran urbe europea. No hay mayor información. De hecho, los alrededores de la ciudad han desaparecido, no aparece el RIMAC, por ejemplo, para concentrarse en esta idea de la ciudad como una gran ciudad amurallada. Y alrededor de ella hay una serie de imágenes que son los santos del país y el patrón de la Catedral de Lima. Pues es una cosa más emblemática, más simbólica. Este, en cambio, es la vista que hace, que dibuja Fernando Brambilla, que era un
artista italiano que viene con la expedición de Alejandro Malaspina a Lima, y que es una vista verdaderamente de la ciudad, ¿no? Entonces él mira el entorno y lo representa tal y como es. Entonces es un quiebre, hay una radical diferencia entre las formas de representar el país, ¿no? Gracias, Ricardo. Hemos conversado con Ricardo Kusunoki, curador del Museo de Arte de Lima. Así que todas las personas que quieran conocer cómo fue el Perú colonial tienen que venir aquí y verlo a través de las acuarelas de Martínez Compañón. Esta es la información que tenemos. Jennifer, adelante. Gracias, Claudia, por todos estos detalles. Vamos ahora a contarles que el Centro Internacional para Periodistas, con la cooperación de la UNESCO, lanza la guía ética periodística en la era digital. En 10 capítulos, Javier Restrepo y Luis Botelho abordan la importancia de la pluralidad y la credibilidad de la información respecto a la labor del periodista contemporáneo. El manual Ética Periodística en la Era Digital está disponible en línea. En esta guía podemos encontrar temas de interés periodístico como la credibilidad, la ética, la independencia, la posverdad, la verdad en tiempos de violencia y las noticias al instante, entre otros. El consejero de Comunicación e Información de la UNESCO en Montevideo, Guillermo Canela, estuvo en Lima para dictar un módulo sobre el rol de la ética en ESAN. Él nos explicó la importancia del manual. Este manual está hablando de cuestiones como el concepto de posverdad, de las llamadas fake news o noticias falsas, de cómo cubrir cuestiones con los tiempos que la internet imponen al periodismo. Entonces son 10 grandes temáticas que están discutidas a partir de la experiencia de periodistas de toda América Latina. El mundo ha cambiado, sin embargo, la ética periodística se mantiene. Bajo esta premisa, el Centro Internacional para Periodistas, con la colaboración de la Oficina de la UNESCO en Montevideo y el Gobierno de Suecia, lanzaron el manual Ética Periodística en la Era Digital. El juego es cómo potenciamos, cómo maximizamos las oportunidades que las tecnologías ofrecen y cómo minimizamos y o mitigamos los riesgos. Los autores de la guía, Javier Restrepo y Luis Botelho, reflexionan sobre la importancia de la pluralidad, credibilidad de la información y subrayan las oportunidades de hacer un periodismo de mejor calidad. La ética no cambia, ¿no? La ética es la ética. Entonces, parte de lo que estamos defendiendo es que los principios éticos centrales del ejercicio del periodismo, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de un periodismo independiente de todos los poderes y la responsabilidad del periodismo para con la sociedad, o sea, estos 3 pilares que eran verdad en el periodismo hace 200 años, siguen siendo verdad hoy. Sin duda, el siglo XXI entró en la agenda de los periodistas y llegó para cambiarlo todo, en especial el modo de ejercer la profesión, pero la ética se mantiene. En el tiempo de posverdad, mecanismos de posverdad, este es una ABC, ¿no? Para el trabajo periodístico. Son 32 páginas, se puede descargar y se puede conocer qué mecanismos se pueden utilizar, pues, ante la era de fake news. Vamos ahora a hablar de la investigación para develar si el poeta chileno Pablo Neruda murió o no de cáncer o fue asesinado. Esta investigación se encuentra estancada debido a las deudas que mantiene el Estado con los laboratorios que examinaron sus restos, según familiares del premio Nobel. La búsqueda de respuestas sobre la muerte del poeta chileno Pablo Neruda está en suspenso. Familiares del escritor informaron el jueves que una deuda de unos $16.000 que el Estado mantiene con laboratorios extranjeros entorpece las investigaciones. Hay un saldo pendiente que no ha sido pagado y por ende también los laboratorios extranjeros no podrían hacer ese informe si el Ministerio del Interior no se compromete con el pago. Una investigación judicial busca develar si Neruda murió de cáncer o si fue asesinado por la dictadura de Augusto Pinochet. Los restos del Premio Nobel de Literatura fueron analizados luego de su exhumación en 2013, pero según la familia aún resta un estudio clave. En octubre pasado, un grupo de 16 expertos internacionales determinó que Neruda no murió de cáncer, como dice su certificado de defunción, emitido pocos días después del golpe militar en 1973, pero no pudieron confirmar si fue asesinado.
Los peritos encontraron en sus restos una nueva bacteria que debe ser estudiada en un laboratorio canadiense, lo que se espera arroje luz sobre las causas reales de la muerte del poeta. Amigos, hacemos una pausa. Al regresar vamos a hablar y conocer todo lo que necesitan saber sobre la literatura infantil. Con eso volvemos. Continuamos con más, esto es Agenda 7.3, lo anunciábamos antes de la pausa. Vamos a hablar un poco de la importancia del fomento de la lectura en los más pequeños, en los niños. Para ello tenemos una invitada muy especial, nos encontramos con Luisa Noguera, y es escritora colombiana justamente en literatura infantil, quien está en nuestro país y ha visitado diversos colegios de Lima para intercambiar ideas con los propios alumnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Luisa, explícanos un poco cómo es el contacto que has tenido con los distintos alumnos que además en su plan lector incluyen publicaciones tuyas. Bueno, muchas gracias. Sí, para mí es un honor estar acá en Lima. Es la cuarta vez que tengo la posibilidad de venir a visitar colegios de niños que han leído pues cuentos míos y es muy enriquecedor y es muy hermoso ver cómo en todos nuestros países de América Latina el índice de lectura ha subido bastante gracias a la labor que realizan los colegios con la motivación y la invitación de los niños a leer. Hay una necesidad también de fomentar, o mejor dicho, entender que la literatura a nivel escolar, por ejemplo, no es solamente un hecho meramente estudiantil, sino recreativo para el niño, ¿no? Esa es la manera que quizás se pueden acercar a este hábito tan importante. ¿Cómo lo ves tú? Claro, es mostrarle a los niños que en los libros se encuentran una alternativa para divertirse. No tienen que dejar de jugar fútbol, ni de dejar los juegos electrónicos y los videos. Todo eso está muy bien, a todo hay que darle su justa medida, pero hay que crear un espacio especial para los libros, porque en la medida en que los niños desde cuanto más pequeños comiencen a adquirir este hábito lector, se les van a abrir los caminos. Una persona que lee es una persona que está destinada a ser exitosa por múltiples razones. ¿Y cuál es el impacto, por ejemplo, que tiene en el desarrollo del niño este primer acercamiento con la literatura, por ejemplo? Bueno, es muy importante desde el vientre, que las madres escuchen rondas, que incluso lean en voz alta cuentos infantiles, y en la medida en que los niños van creciendo, a través de las imágenes comiencen ese acercamiento con el proceso lector. Además de los lazos de amor y de unión familiar que se establecen a través de la lectura, pues los niños van a adquirir una herramienta muy importante para la vida. A través de la narración oral, ¿a eso te refieres? Sí, sí, sí. Ahora, otro aspecto que uno siempre piensa, ¿no? Cuando hablamos de literatura en niños, en la primera infancia, no solamente hablamos del desarrollo intelectual. ¿Qué impacto tiene, por ejemplo, en el desarrollo de la autoestima, el desarrollo psicológico de los niños? Bueno, cuando los niños leen encuentran referentes que los pueden relacionar con su realidad, que les pueden mostrar también cómo es el mundo, les puede abrir el horizonte. Entonces el enriquecimiento a través de la fantasía, de la ficción es muy importante. No se aprende solamente de la manera formal en el colegio, pues en las clases, y la función principal de la literatura para niños no es que aprendan algo, sino que abran el horizonte y que se diviertan, principalmente que se diviertan. Que invita a la imaginación también, ¿no? Que sí. Es necesario, sobre todo en un niño que recién está afianzando sus destrezas. Por ejemplo, una de las dudas que a veces los padres tienen es ¿qué género podrá ser el más adecuado para mi niño? ¿Qué tipo de literatura debo elegir para los pequeños? Tú, por ejemplo, ¿qué tipo de literatura le ofreces a los niños? Bueno, mira, en los primeros grados pues ya está comprobado que las rondas infantiles, los poemas, por la musicalidad que encierran estos escritos, favorecen los niños procesos de aprendizaje muy importantes, la recordación. Entonces digamos que para los más pequeños, para los más chiquiticos que todavía no leen, a través de las imágenes. La ilustración, que lo podemos ver justo en tus publicaciones, ¿no? Es como ellos pueden comenzar a acercarse a la literatura a través de la lectura de imágenes. Y cuando van creciendo, las rondas, las rimas, los versos, y de ahí comenzar poco a poco a introducirlos ya en lecturas que tengan que generar en ellos otro tipo de habilidades. Un análisis más a profundidad, quizás dejarlo para cuando ya tienen
años mayores, para poder entender un poco a qué edad podría un niño acercarse, tener estos primeros acercamientos con la literatura, ¿qué edad es la recomendada? Mira, desde los 3 años, porque aunque no sean lectores, la lectura acompañada, que le lean cuentos es muy importante. Que los niños vean que sus papás leen, que si tú tienes una biblioteca en tu casa con tus libros, pongas ahí también los libros de tus hijos, que ellos sepan que pueden cogerlos, que hay un lugar, que tú sepas que están leyendo tus hijos en el colegio, que les preguntes acerca de lo que están leyendo y que no solamente se limite ese momento de lectura a lo que prescribe el colegio, sino que los niños también escojan lo que les guste leer por su propia libertad. Eso, ¿no? Que tengan esa libertad para elegir lo que más les llama la atención también. Claro. Y desvincular un poco el hecho de leer de una calificación, ¿no? Eso es supremamente importante. Una evaluación no es tan significativa y de hecho puede apartar al niño de la lectura. Tiene que ser un acto de libertad, de entretenimiento, de darle este espectro estricto a veces, ¿no? Que se hace en los colegios de tomar los típicos controles de lectura. Ajá. Otro tema que me gustaría que puedas recomendar quizás a nuestros televidentes, estamos en la era digital, ¿no? Los niños desde muy pequeñitos ya saben utilizar, niñitos de 1 o 2 años saben utilizar los celulares, los iPads, las tablets. ¿Cómo competir contra estos aparatos tecnológicos y mostrarles a los niños que hay una alternativa interesante de aprendizaje, de recreación, como son los libros? Mira, a través de los libros infantiles hay ilustradores maravillosos, hay historias maravillosas. Yo he tenido la oportunidad de ver acá libros de autores peruanos con ilustradores peruanos, porque nada reemplaza el libro impreso, que el niño pueda coger, que pueda pasar las páginas, ver las ilustraciones, detenerse allí, porque lo digital es muy frío, muy impersonal, también es importante y también desarrolla otras habilidades, pero nada reemplaza el libro impreso. El contacto físico como tal. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias Luisa Noguera, escritora colombiana, quien está en nuestro país y ha visitado distintos colegios para poder intercambiar justamente las ideas que tienen los alumnos con respecto al plan lector, con respecto a las publicaciones que están incluidos en estos planes lector. Muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes por su sintonía. A ustedes, muchas gracias.